nos encontramos aquí realizando el proyecto de Sensor Hall. Entonces básicamente iniciamos conectando el Arduino al computador mediante un cable USB, y en el Arduino conectamos los cables de protoboard también en el protoboard y el sensor, asegurándonos de que queden en nodos diferentes. Entonces la primera pata, que en este caso sería el cable verde, está conectado a 0 en el Arduino. El cable central de la mitad está conectado a tierra, y la tercera pata, que es el cable como vino tinto, está conectado a los 5 voltios. Para probar que el sensor sirve, nos ubicamos en la segunda y tercera pata, y el multímetro tiene que marcar 5. Entonces vemos que marca aproximadamente 5. Y para tomar la referencia nos ubicamos en el primer y segundo, en nuestra primera y segunda pata, que es 2.63. Bueno, para verificar que el sensor Hall esté funcionando, debemos marcar los valores primero del voltaje y después los valores de prueba, para definir después los rangos que se van a usar en la programación. Bueno, para esto vamos a ubicarnos en el en la segunda y tercera pata del sensor para verificar el voltaje. Ya, como pueden ver, está en aproximadamente 5 voltios, que es el voltaje utilizado, o sea, en el Arduino, en el que conectamos el cable en el Arduino. Luego, para verificar el valor de prueba, se colocan en la primera y segunda pata, donde les va a dar el valor, y después se pone un imán para verificar el valor superior y el valor inferior. Como pueden ver, el valor superior es alrededor de 3.5, y pues puede variar un poco, y después el valor inferior vendría siendo 2.20 aproximadamente. Bueno, entonces, como dijimos anteriormente, como declaramos los límites superiores e inferiores, lo primero que se hace en la programación acá es declarar las constantes valores de máximo y mínimo del voltaje para tener un rango de disparo, para poder contar igual o debajo de un valor mínimo, y arriba o igual, bueno, entonces siguiente lo que se hace es declarar la segunda parte del bloque del programa, void setup. Aquí se declara serial begin a una tasa de 9600 baudios, lo que significa la velocidad de transmisión y apertura del puerto con la que se comunica el Arduino, y se hace por el puerto COM3 en este caso. Aquí nuestro valor de referencia, que es el voltaje, se ha declarado en la tercera estructura del programa, aquí, con el comando de lectura analógica por el pin A0. Entonces se establecen las condiciones para analizar dicho voltaje. Si el voltaje es más grande que el límite superior, este empieza a contar partiendo de 0, como estaba declarado. De lo contrario, si el valor del voltaje es menor al límite declarado antes, el contador también empieza a sumar. Es decir, cuando se acerca un imán por uno de sus polos, el imán por uno de sus polos, el contador, al percibir señal del sensor de que había subido el voltaje, cuenta. Pero si se invierte el imán, el sensor envía una señal que el voltaje es mínimo y también empieza a sumar. Ahora la orden de mostrar los datos es la siguiente: serial print. Entonces lo que hace ahí, muestra los datos provenientes del contador. Se hace una parte serial print. La lectura se está haciendo cada 500 milisegundos, como se muestra acá. Ahora aquí está lo que está imprimiendo ahorita, pero pues no tienen ahorita el imán puesto porque lo tenemos aquí. Lo que se hace acá es ponerse, aquí está el sensor, acá en esta parte, y aquí está pues los cables del protoboard al lado,
y se pone en esta ranura para que aquí nos dé unos datos. Entonces, pero para que, y ahí ya se muestra el cambio. Si vemos ya como antes estaba en 21, ahorita está en una cuenta regresiva por el contador menos menos que tenemos acá, porque ahí está el voltaje menor que el límite inferior, entonces por eso va en esa cuenta regresiva. Entonces listo, si cambiamos el imán, antes estaba acá, ahora va a pasar acá, lo ponemos ahí y pues en el programa de Arduino debe cambiar el valor. Aquí como mostramos se ve pues que cambiamos. Ahora ahí ya si se ven, pues mientras estábamos ahí el valor ya cambió a -1, que antes estaba en -4. Bueno, entonces aquí ya esta programación fue la guía por el profesor, fue base en lo que se dijo por el profesor. Ahora se propone una nueva forma de imprimir de los valores de interés con otro tipo de programación. Pero lo que pasa es que se hace con otro tipo de... En base es la misma programación, pero lo que cambia es cómo se imprime. Y la siguiente es de la siguiente manera. Lo que cambia básicamente es la forma de impresión, ya que los valores que se declaran son la mayoría iguales. Pues aquí vemos que se declara el límite superior y el límite inferior de acuerdo a los datos tomados en un principio con el multímetro. Pero acá lo que cambia es que es float, lo que significa que son valores decimales en vez de int que estaba anteriormente en la anterior programación. Aquí los valores decimales serían el límite superior, límite inferior, el campo magnético que se genera y el voltaje. Y el reading, que es el valor que se coge del Arduino, que sería entero. Después sigue el void setup, que es igual que el anterior programación, con el serial begin igual de 9600 baudios, y ya eso es igual que el anterior. Lo que se cambia es el void loop, que aquí lo que se hace es tiene el reading y aquí esta ecuación de voltaje igual a reading por 3.2 dividido 2023 lo que hace es cambiar el lenguaje, más o menos, no, lo que se da conversión analógico digital. Y aquí lo que se tiene que es reading, se le pone un analog read a 0, porque por ahí es donde se entra la información. Esta, pues como se dijo anteriormente, esa ecuación es para cambiar de unidades. Y por último el campo magnético, que eso es lo que nos interesa, que es dada por la ecuación. Entonces, como vemos, se relacionan las tres, porque reading es igual a esto y voltaje es igual a esto. Entonces reading que se relaciona acá y el campo magnético sería el voltaje. Entonces, como vemos, el campo magnético está relacionado con reading y voltaje. Y aquí lo que cambia es la forma en cómo se imprime, ya que se ve que es igual que el anterior, pero aquí se tiene serial.print ln. Aquí lo que se hacen son declarar unas variables de lectura del sensor, campo magnético y voltaje, como lo tenemos anteriormente, y se demora 5000 milisegundos en leer. Ahora ponemos acá para ver cómo lee el monitor. Subimos los datos primero, ahora sí, después el monitor, y pues ya ponemos el imán mientras carga acá. Ahora sí ya cargó, estoy subiendo, ahora cargó ya, y ponemos, y como vemos ya como puse el voltaje, el imán, ahí sí vemos que cambia, y como se cambió la forma en que se imprime, y tiene como se demora los 5000 milisegundos, ahí ya sí vemos que cambia y nos da las tres variables: campo magnético, la lectura del sensor y el voltaje.